Hola amigos, sean todos nuevamente bienvenidos una vez más a un video de mi canal Reparando un poco. Vamos a presentarte en esta oportunidad cómo revisamos una plancha de cabello de la marca Guide, X Guide. Y bueno, en este caso, la plancha que me trajeron no enciende, ¿ok? Cuando yo la enchufo y la trato de encender, no prende, pues. Posiblemente tenga el cable averiado, pues. Sin más preámbulo, bueno, vamos a comenzar. Bueno amigos, para desarmar esta plancha lo primero que debemos hacer es buscarnos algo que sea fino, puntiagudo. Puede ser un cuchillito, puede ser un destornillador, ok, puede ser algo que sea afilado. Lo primero que debemos hacer es sacar estas tapas que están aquí, ¿ok? Esta que está aquí y esta que está aquí. ¿Cómo la sacamos? Bueno, vamos a sacarla de esta forma. Tenemos que hundir, ¿ok? Con algo afiladito. Esto es de una licuadora de cuchilla Oster. Y bueno, yo la tengo para estos casos también, ¿okay? ¿Qué hacemos? Bueno, agarramos, sacamos, metemos allí, ¿verdad? Y sacamos primeramente esta pieza. Está bien a presión. Okay, salió esta. Y bueno, tiene la otra también que sale de la misma forma. Sacamos esta. Luego con un destornillador de estría, de punta de estrella, sacamos aquí. Y por aquí. Y esto lo empujamos, este está aquí, lo empujamos hacia adentro. Ya tenemos afuera nuestra plancha. Y por último, bueno, vamos a desarmar la parte del cableado, a ver qué es lo que nos está pasando a nuestro cableado. Vamos a desarmar aquí. Aquí tiene 1, 2, 3, 4 tornillos. Vamos a desarmar aquí. Vamos a intentar zafarlo de esta forma, ¿okay? Y bueno, aquí vamos a ver esto aquí. Como podrás ver aquí, ¿ves? Esto está como flojo o dañado. Por lo general estas planchas, lo más que se le dañan son estos bordecitos. Vamos a intentar repararlos, vamos a lijarlos y luego lo volvemos a colocar y vemos a ver si prende, ¿okay? Bueno amigos, esta platinita que ustedes ven aquí, yo la veo un poco defectuosa, un poco dañada, un poco que tiene falso contacto. Y cuando se produce el falso contacto, se produce esos puntos de calor que lo que hace es derretir este tipo de conector. Lo más que yo recomendaría en este caso, si ustedes no tienen este conector, si no se puede conseguir este conector en buenas condiciones, lo que podemos hacer es picar este cable en esta punta y empalmarlo directamente con estos dos cablecitos, siempre tratando de que esto quede después que ustedes conecten aquí a estos dos cables, podemos agarrar y podemos tratar de que este cable quede lo más apretado posible
para que cuando la mujer esté manipulando este secador de cabello o la peluquera, puede ser, tenga que este cable no gire, pues, o sea, no pueda girar, sino que trate de que este cable no gire, pues. Eso es lo único inconveniente y la solución que yo lo estoy viendo en este caso. De todas maneras, vamos a enchufar, vamos a tratar de que esto quede pegado de esta forma, y vamos a intentar encenderlo a ver si prende. Vamos a enchufarlo. Y vamos a enchufarlo a ver. ¿Ve? Ahí está haciendo un falso contacto. Mira. Ese falso contacto hace que el equipo mira, se apaga, se prende. Lo más recomendable que yo haría aquí es cortar este cable y pegarlo directamente. ¿Ves? Ahí ya está prendiendo, dice off. Sí, ahí está tratando de conectar, pero lo que puede hacer más bien es un corto. Yo en este caso lo que haría es, como les dije, picamos este cable aquí en esta parte y lo pegamos directamente con los dos cablecitos que van aquí, ¿okay? Independientemente la polaridad, no importa, lo importante es que coloquen los dos cables, ¿okay? Vamos a hacer ese trabajito. Bueno amigos, ya tenemos entonces los dos cables pelados. Vamos a pegarlos directamente aquí. Vamos a colocar el negro con el negro abajo, este para arriba y este para abajo por si acaso chocan. Y bueno, vamos a echarle un poquito de teniendo listo esta parte, lo que vamos a proceder es echarle también cinta aislante. Ya tenemos listas las dos partes. Ok, ya tenemos listas las dos partes. Lo que vamos a hacer ahora es colocarlas aquí adentro y vamos a asesorarnos de que este cable, lo más importante, como ella va a tener mucho movimiento, tratar de que este cable quede lo más pegado posible. O sea, que si trata de girar, tratemos de que quede bien ajustado. Vamos a ver aquí que le podemos colocar aquí. Ok, si nosotros lo colocamos de esta forma, el cable nos va a quedar girado, o sea, nos va a girar, pues. Pero tenemos que colocarle algo que presione este cable allí y no nos permita que se nos mueva. Podemos utilizar varias cosas. Por lo menos en este caso, si yo puedo utilizar la misma cinta aislante, hacerle como un bulto y presionarlo. También puede haber otras ideas, pues. Pueden colocarle también un T-Rack. También pueden echarle una pega para que el cable quede allí pegado. Hay varias formas y varias maneras de que el cable no gire, pues. Y bueno, yo voy a hacer esta para que el cable aquí en este lado colocarlo un poco más grande. ¿Okay? Miren cómo quedó, ¿eh? Quedó más grueso de lo normal. Vamos a tratarlo de colocar aquí y pegarlo bien pegado.
vamos a colocarlo aquí. ¿Ve? Que no se va a mover. Así, de esta forma. Y lo que hacemos es colocarle los tornillitos nuevamente. Ahora aquí vamos a probar a ver si está calentando, está funcionando. Vamos a desenchufar aquí. Vamos a enchufar. Y vemos que el equipo está encendiendo, ¿ok? Bueno amigos, entonces seguimos aquí en esta reparación. Ya le hemos colocado la mayoría de los artefactos, las piezas que faltaban. Ya aquí tiene este cable bien conectado. Y bueno, solamente falta prender. Bueno, aquí prendemos. ¿Ok? Aquí le damos temperatura y ya, bueno, ya nuestro equipo está calentando como debe ser. ¿Ok? Y eso es todo, la reparación de estos equipos. Bueno, vamos a apagarlo. Sin más que decir, bueno, les invito a que se suscriban, que me regalen un like, que activen la campanita de notificaciones para que reciban este tipo de contenido y muchas cosas más que nos ayuda a aprender cada día más de los electrodomésticos y artículos del hogar. Bueno, Dios te bendiga, hasta luego.